Hoy estamos de nuevo y para los que lo ven en YouTube, busqué la pintura de la Sagrada Familia eh, con vestido pinta de inmigrantes huyendo de la persecución del rey Herodes, yendo hasta Egipto para refugiarse allí. Igual que se refugiaron los patriarcas cuando la hambruna, ¿no? Que hubo en Génesis, no había pan, no había para comer en su propia tierra de Canaán, y entonces bajaron a Egipto donde estaba José, que habían vendido los hermanos por envidia, etcétera, que se había convertido en el visir de Egipto, el segundo en el mando, y con su sabiduría había podido almacenar muchas viviendas, muchas cosas para comer, ¿no? Grano, trigo, etcétera. Egipto siempre ha sido un lugar de producir mucho grano, mucho trigo, con el río Nilo, y entonces así puede salvar a su familia, a sus hermanos, ¿no? Providencialmente ellos pensaron hacerle mal, pero Dios tenía otra manera de resolver las cosas, ¿no? Y el tema hoy, yo quiero que sea el tema de la confianza, algo tan importante. A mí me cuesta la confianza. La confianza es casi lo mismo que la fe, es apoyarse en Dios. Hemos hablado en el pasado de la palabra fe en hebreo, en la Biblia, emuna, que viene del verbo del cual decimos amén, así sea, pero el verbo tiene que ver con la firmeza, algo firme en lo cual podemos apoyarnos. Esa es la esencia de la raíz verbal de emuna, que traducimos fe o fidelidad. Abraham creyó a Dios y se le reputó como justicia. Génesis 15:6. De ahí mismo viene también la palabra emet en hebreo, que traducimos verdad. Así que la verdad es algo de lo cual nos podemos fiar. Y a veces si nos cuesta fiarnos, porque nos preocupamos mucho, pues entonces tenemos que volvernos a Dios y hacer una cosa que se puede llamar obsequium fidei, el obsequio de la fe, que se traduce normalmente como un concepto teológico de darle obediencia al magisterio de la iglesia, pero también decimos te voy a dar un obsequio, un regalo, te voy a ceder a algo, incluso ese sentido de sumisión o ceder. Regalarle a Dios la confianza, confiar en Él. Yo soy una persona que se ofende bastante cuando no tienen confianza en mí, sobre temas que conozco, o sobre experiencias que he tenido, o sobre mi manera de proceder. Cuando una persona desconfía, no se fía de mí, me preguntan algo, les respondo y tienen la duda, lo tomo como una ofensa personal. Esta persona no ha captado que yo soy de fiar, no ha captado que sé lo que estoy hablando, que tengo óptimas intenciones. Todas estas cualidades que yo me atribuyo a mí mismo, Dios las tiene en grado superlativo, y lo menos que podemos darle es nuestra confianza, aun cuando tengamos miedo. Es el obsequio ese. Yo una vez le dije a un compañero que no confiaba en mí, dame ese gusto. Una vez me dijo el dentista a mí, cuando yo tenía muchas dudas, me dice, hazte la idea, pretende que yo sé lo que estoy haciendo y todo estará bien.
Como diciendo, si no, aunque no lo creas, actúa como si lo creyeras y entonces todo saldrá bien porque habrás superado una actitud errónea, la actitud de desconfiar en Dios. Y claro que es una confianza a diario, es una confianza que es un esfuerzo, ¿verdad? Eh, Hemos hablado de esas tres virtudes teológicas que son las que nos relacionan con Dios, por eso se llaman virtudes teológicas, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Y hemos dicho que en la primera a los tesalonicenses, San Pablo, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe. Así que nuestro trabajo, la única obra en verdad que tenemos que hacer es tener fe. Seguir a Dios y cumplir lo que Dios quiere. Los judíos tenían muchas obras de la ley, 613 mandamientos, ¿no? Y yo les repito, porque aquí se repite bastante, así es como yo creo que nos recordamos de las cosas, que son a veces muchas. Cuando Jesús multiplica los panes en el Evangelio de Juan, capítulo 6, le preguntan, porque ya él los ha convencido hasta cierto punto de que tiene la capacidad por lo menos de darles de comer, ¿no? Que no es la meta final a la cual aspira Jesús para ellos, ¿verdad? Pero ellos le dicen, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Como si fueran cuántas cosas tenemos que hacer para obrar las obras de Dios. Y Jesús les respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, ¿verdad? Entonces esa es la obra. Y regresando a Pablo en Tesalonicenses, dice, los trabajos de vuestra caridad. Y es la palabra que yo les dije que en griego es kopos. Es un trabajo muy duro, un trabajo muy esforzado. Eso sí cuesta. A veces se dice que la vida del cristiano, la vida de caridad, de amor, es muy sencilla, pero no es fácil. Quiere decir que la obra es la fe, lo que le ofrecemos a Dios es la fe, y en lo que nos esforzamos mucho es la caridad. Y después viene aquí, dice la tenacidad de vuestra esperanza, pero es una palabra hipomonei en griego, el aguante, el aguantar, el soportar, el de nuevo mantenerse firme, día a día, un día a la vez. Cada día tiene su afán, eso lo vamos a ver. Yo quería ahora compartirles a ustedes un poema muy bello del cardenal Newman, que era un gran cerebro inglés a finales del siglo XIX, 1800 tanto, y convertido del anglicanismo, de la religión de Inglaterra después de la separación de Enrique VIII, que quiso divorciarse y se separó del Papa. Mantuvieron casi todo lo demás, ¿no? El estilo anglicano alto que llaman en inglés es casi lo mismo que el catolicismo sin el Papa. Pero Newman, estudiando en este círculo de Oxford, se convenció, una cosa, un testimonio muy grande, se convenció que la verdadera iglesia desarrollada desde los primeros tiempos era la iglesia católica. Era un hombre depresivo, melancólico. Esto no debe considerarse algo feo o malo. No todas las personas son extravertidas, que les gusta la gente y tienen energía con la gente y se aburren solos.
Dios ha creado otras personas introspectivas que les cuesta mucho estar con grupos de gentes por mucho tiempo, toda su energía se les va y entonces necesitan recuperarse a solas. Dicen que a Newman le costaba enormemente a veces hablarle a sus curas porque era melancólico. Pero les quiero compartir un bello poema de él, ¿no? En inglés, pero yo se los traduzco lo mejor que pueda. He buscado traducciones y no son tan buenas como me quisiera, pero más o menos le voy a dar una idea de lo que dice, y es precisamente el cambio que da una persona ya cuando está mayor para confiar en Dios un paso a la vez. Y dice: condúceme, luz amable, en medio de las tinieblas que me rodean. Guíame adelante. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú. Guarda mis pies. No pido ver la escena lejana. Un solo paso me basta. No siempre fue así, ni rezaba que tú me guiaras. Me gustaba escoger y ver mi propio camino, pero ahora guíame tú. Me gustaba el día brillante y a pesar de los miedos, el orgullo regía mi voluntad. No recuerdes los años pasados. Tanto tiempo tu poder me ha bendecido, seguro que todavía me seguirá guiando por pantano y lugares escabrosos y torrentes hasta que pase la noche y el amanecer con esas caras angélicas se sonrían, que yo he amado tanto tiempo, pero perdí por un tiempo. Mientras tanto, por este camino estrecho y escabroso que tú mismo caminaste, condúceme, Salvador, tráeme a casa con fe de niño, a la casa de mi Dios, para descansar para siempre de todas las luchas terrenales en la luz tranquila de la vida eterna. Es un poema, un poema increíblemente poderoso. Ahí tienen otra foto o quizá una pintura de Newman. Y ya estamos casi terminando. Aquí lo vemos un poco ya quizá más melancólico, ¿no? Y termino con una foto de Santa Teresita del Niño Jesús, muy famosa. Esta fue la foto que pusieron en la plaza de San Pedro cuando la declararon doctora de la iglesia. Yo estaba presente, gracias a Dios, con buenos asientos que un obispo colombiano nos proveyó, a mi amiga Dora. Había carmelitas que yo conocía de España justo delante de mí. Y lo que más me conmovió de toda la celebración fue al final, seguramente una monja contemplativa carmelita, francesa, leyó en francés, que yo podía seguir en el libreto que te dan, en el librito que te dan cuando entras a esas ceremonias, ese pasaje de la autobiografía de Santa Teresita que yo les recomiendo ardientemente que lean, en el cual sus estrafalarios deseos de misionera, doctora, mártir, apóstol, ir por todo el mundo, todos sus grandísimos deseos se cumplieron y se cumplían ese día en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, cuando estaba su imagen tan enorme y la estaban declarando, habiendo muerto a los 24 años, habiendo escrito cosas más o menos pequeñas, doctora de la iglesia, junto con Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Se cumplieron todos sus deseos con la confianza. Ella tenía un dicho que yo les he hablado ya antes y lo repito una otra vez para terminar.
Es la confianza y solo la confianza la que nos tiene que llevar al amor con mayúscula, el amor siendo Dios. Y con eso termino.